elección de carrera. El día de hoy me acompaña la maestra Ivonne Villavicencio Gómez. Ivonne Villavicencio es psicóloga y es especialista en orientación vocacional y TESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el acompañamiento integral de adolescentes, jóvenes y familias, desde un enfoque humanista centrado en la persona. Además, complementa su práctica profesional con una formación sólida y académica. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nayarit y maestra en Desarrollo Humano por el ITESO. Además, ha cursado diplomados en Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey y en Prevención de Adicciones en el ITESO, actualmente en curso. Ivonne ha enriquecido su perfil con múltiples certificaciones y cursos especializados, entre ellos Seminario de Identidad de Género y Perspectiva y Sexualidad con enfoque sistémico, Centro Milanés de Terapia de la Familia, cursos sobre retos del acompañamiento profesional en personas adolescentes, Casa Íntegra, curso en Neurociencias, el cerebro como aliado, Escuela de Epicuro, España. Desde hace más de 7 años, brinda acompañamiento psicoterapéutico en consulta privada a adolescentes, a jóvenes y adultos. Gracias por estar aquí, maestra. Con gusto le cedemos la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a esta charla. Antes de comenzar, les quiero platicar algo que luego para mí es muy significativo. Seguro nos va a servir para ir enmarcando un poco como el sentido de esta conversación. Una de las primeras cosas que yo aprendí en la maestría y que de alguna manera nos iban repitiendo mucho a mí y a mis compañeros y compañeras es que acompañar, en el mejor sentido de las palabras, siempre nos va a implicar estar jugando un poco como con un péndulo, en el que tengo que estar al pendiente de mí y permito que el péndulo vaya tomando como un ritmo hacia la otra persona y luego de regreso. Entonces, con esto en cuenta, me gustaría que empezáramos como tomando un poquito de viada, jalando el péndulo hacia nosotros, hacia nosotras, y que tratemos de ir conectando con experiencias que hayamos tenido en el pasado. Elegir carrera puede ser visto de pronto como una encrucijada, y seguramente coincidiremos que independientemente de la edad, todos y todas hemos estado en momentos donde han habido puntos de inflexión. Todos hemos tenido estas experiencias o estos recuerdos, momentos, pasajes en los que hemos tenido que decidir por un trabajo, en los que quizás nos hemos mudado y hemos cambiado incluso de ciudad. Seguramente más de alguno o alguna habremos de haber tenido que decidir en algún momento de nuestra historia terminar alguna relación importante, tomar oportunidades, tomar otras decisiones y también sentirnos indecisos o indecisas frente a la vida, porque las posibilidades siempre son ilimitadas y estas se presentan cada día. Entonces, tratemos de darnos un segundito solamente para conectar, tratemos de ubicarnos en algún momento en el que hayamos tomado el camino menos conocido, en el que hayamos ido contra toda probabilidad y quizás tomamos una decisión que no fue precisamente la mejor o la correcta. Tratemos de recordar aquellos momentos en los que se nos ha hecho casi imposible decidir, sea. Y quizás también esto nos haga pensar en aquellas etapas o en aquellos momentos de nuestra vida en el que todo parecía más fácil. En ello un instante y les voy a platicar un poco cuál es mi objetivo. Espero que con esta conversación breve podamos cuestionarnos un poquito, yo como papá, como mamá, nosotros como familia, cuál es nuestro papel en la elección de carrera de mi hija o de mi hijo. Quizás nos podamos responder a la pregunta si es necesario involucrarnos más, o quizás también hará falta que de repente demos un pasito hacia atrás y nos involucremos un poquito menos.
para finalmente poderles compartir algunas estrategias que manejamos dentro de ITESO en orientación vocacional de cómo acompañar a los adolescentes en este proceso. Dicho lo anterior, les voy a dar un poco de contexto. Hay 3 aspectos importantes que dentro de orientación vocacional ITESO tomamos en consideración y que siempre en los talleres con las chicas y los chicos hacemos esta distinción para que podamos posicionar. Hay 3 partes o 3 áreas importantes que juegan en esta decisión. La primera tiene que ver con la carrera. Esta es tal cual la formación académica que voy a recibir y es en la que nos vamos a concentrar al menos el día de hoy. Sin embargo, esta va a funcionar siempre como una especie de base o cimiento para que podamos trazar un poquito hacia dónde nos queremos dirigir en el futuro. Y aquí es donde entra la profesión, que tiene que ver con esta ocupación, es esto que yo voy a hacer en el futuro con aquello que se me otorgó, con estas herramientas y con estos conocimientos que obtuve durante mi formación académica o en mi carrera. Y finalmente, el propósito, que esto nosotros lo vemos como algo que debe de ser transversal, porque tiene que ver con estas inclinaciones naturales que yo voy a tener como persona hacia una actividad en específico o varias, dependiendo el caso, pero tiene que ver con aquello que yo puedo hacer que me hace sentirme satisfecho o satisfecha, que de alguna manera me ayuda a tener esta sensación de realización, es decir, estoy en el momento correcto, estoy haciendo aquello para lo que yo tendría que haber como existido en este espacio. Hay que tener en cuenta que elegir la carrera no necesariamente tiene que ver con elegir el destino completo. Muchas veces, y veo que aquí también hay algunos aspirantes, entonces quizás puedan luego ayudarnos con sus familias a decirles si sí o si no. Pero muchas veces en la experiencia, los chicos y las chicas que llegan con nosotros a orientación vocacional, una de sus primeras preocupaciones tiene que ver con lo complejo que es elegir lo que va a ser el resto de su vida. Porque muchas veces tenemos esta noción de que la carrera va a ser definitoria y lo que yo estudie pareciera de pronto que se va a escribir sobre una piedra como un destino para mí. Entonces, vayamos haciendo como esta separación, donde cada paso puede significar una toma de decisión diferente y que por lo menos ahorita lo que nos ocupa solamente es que voy a estudiar los siguientes 4 o 5 años. Hay 3 momentos muy específicos en el proceso de todo chico y toda chica cuando están tratando de elegir carrera. Nosotros les llamamos fases. Tenemos la fase inicial, que es cuando estamos todavía en este momento de no saber qué quiero, de no tener claro como qué me gustaría, para qué soy bueno, para qué soy buena, qué me sale, qué se me dificulta. Cuando estamos todavía en esta fase de no entender mucho de por dónde partir y desde dónde estamos partiendo, nos encontramos en la fase inicial. La fase intermedia es cuando comienzo a tener nociones. Ya tuve estos ejercicios de introspección, de revisar un poquito quién soy, qué quiero, hacia dónde me quiero empezar a mover, y es cuando empiezan a salir o a relucir algunas carreras que hacen sentido con aquello que yo reconozco de mi persona. Finalmente, la fase como avanzada tiene que ver cuando logro de todo este mundo de posibilidades, de todas estas cosas que voy identificando y que van haciendo sentido con lo que yo soy, lo voy bajando poco a poco y quizás me quedo con 1, 2 o 3 opciones. Una forma fácil de saber si estoy en esta etapa o de si mi hijo o mi hija está en esta etapa es cuando quizás ya está como a un empujoncito de tomar la decisión. Entonces, una buena forma de ir aprendiendo cómo acompañar a mi hijo o a mi hija, o si soy estudiante, saber hacia dónde tengo que dirigir o a quién le tengo que pedir ayuda, es ubicar en qué fase estoy, porque dependiendo de la fase
es lo que voy a necesitar en este momento. Este es un proceso que tiene que ver como con estadios o pasitos que me van a acercar a culminar con mi decisión. Los dos primeros tienen que ver con la fase inicial. Aquí es importante ir acompañando a mi hijo, a mi hija, a responder estas preguntas, ¿no? El primero es explorar y darle permiso de que vaya ampliando el autoconocimiento que tiene. Es decir, que se vaya cuestionando quién es. En este sentido, lo que nosotros en orientación vocacional buscamos es ayudarles a entender cuál es su perfil. De nuevo, ¿no? Cuáles son sus intereses, cuáles son sus aptitudes, cuáles son esas actividades que quizás ya hace hoy en día que le dan esta sensación de propósito, que le hacen sentir lleno o plena. También hay que pensar un poco en la trayectoria, es decir, contextualizarnos cómo ha sido mi paso por la secundaria y la preparatoria, qué materias me han gustado más, qué clases se le han hecho más difíciles, si ha logrado hacer clic con algunos proyectos y otros no, porque esto de nuevo nos va dando un indicio, un poquito de cuál puede ser este camino que ya está empezando a recorrer. Y un poco también el entorno, dónde estamos, qué universidades hay, y la idea es que se quede como en la ciudad natal o que mude. Si se muda, qué oportunidades hay en aquel lugar al que planeamos que se vaya. Poder hacer todo esto es como mapear y empezar a ubicarnos en dónde nos encontramos en este momento. Porque muchas veces tenemos esta prisa como de correr y llegar hacia la meta, hacia el último punto, pero si no sabemos dónde estamos, difícilmente vamos a saber hacia dónde hay que caminar o hacia dónde hay que correr. Entonces, una vez que podamos hacer esto, que insisto, es como trazar el mapa para poder ubicar dónde estamos, nos vamos hacia el segundo paso que tiene que ver con la proyección. Aquí la idea es acompañarles a responder la pregunta, ¿quién quiero ser? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Si ha tenido anteriormente alguna experiencia laboral, algún servicio social, prácticas, cosas que los vayan acercando a tener una noción, por lo menos de saber si quieren trabajar frente a un escritorio o no, si quieren tener la posibilidad de estar frente a otras personas, o si prefieren trabajar en un espacio donde no convivan con tanta gente. Como estas cosas nos pueden ir ayudando también a ubicarnos. ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿No? ¿Qué me llena? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué es lo que yo espero estar haciendo en 15, 20 años independientemente del trabajo? ¿Qué tipo de vínculos quiero tener? ¿Cuánto tiempo libre espero contar? Estas preguntas nos van a dar un panorama y aquí es como bajar, ¿no? De estar viendo el mapa desde arriba, es posicionarnos y empezar a ver el entorno, ¿no? Siguiendo esta analogía, sería como ir ubicando qué caminos son los que están más cerca de mí, porque estos son los primeros que voy a empezar a explorar. Entonces, estos dos pasos tienen que ver con la fase inicial. Una vez que logro esto, que es tener un poco más de perspectiva, me voy a los siguientes dos pasos que corresponden a la fase intermedia. El paso o la fase de investigación tiene que ver con responder a qué necesito y cómo lo voy a lograr. Aquí es donde empiezo a trazar un plan con base a las opciones. Si ya tengo claro, o si mi hijo y mi hija ya tiene claro qué les gusta, qué no les gusta, qué les mueve, hacia dónde se inclinan, qué cosas les llaman la atención, esto nos va a ayudar a poderles como ir acompañando a explorar nuevas carreras, empezar a ampliar las opciones. Muchas veces como papá o como mamá seguramente vamos ubicando como a qué se pueden dedicar con base a algunas características que vamos reconociendo en ellos y en ellas, ¿no? Es típico que si es una personita como que le gusta alegar, negociar y contesta, como que todavía de repente escucho yo este comentario de vas a ser abogado o abogada. Y si le gusta el chisme y le encanta estar platicando con la gente y pregunta y demás, a lo mejor puede ser psicólogo o psicóloga. Les gusta el chisme, la verdad.
O también de repente vamos ubicando como si tienen inclinaciones más hacia lo tecnológico, si lo buscan. ¿Cuántos de nuestros hijos, nuestras hijas, no desde chiquitos, chiquitas también empezaban a desarmar juguetes nomás para ver qué tenían por dentro? Entonces, ir ubicando todas estas características nos van a ayudar a empezar a definir opciones. Una vez que tenemos estas opciones, podemos comenzar a hacer o a buscar experiencias formativas que le ayuden a tomar determinaciones. ¿Cómo? El hecho de que estén aquí el día de hoy, que vayan a asistir a algunos talleres, que comiencen a tener acercamientos con ciertas carreras, esto les ayuda a acercarse precisamente a sus opciones. El que puedan también ustedes acercarlos a conocidos, a conocidas que se dediquen a aquello que quizás le llama la atención, puede ser también un gran como apoyo para que ellos también tengan una mejor idea de qué significa esa carrera, qué significa dedicarme a eso, para entonces ya no solamente quedarme con las nociones de que si me gusta el chisme voy a psicología y si me gusta pelear me voy de abogado o de abogada. Pero el asunto es esto, ¿no? Es poder profundizar un poquito más, llevarles a que se empapen mejor de la carrera, que no se queden solamente con mi perspectiva como papá o como mamá. Cuando logramos hacer eso, ya pasamos la primera etapa, la segunda, llegamos a la última, ¿no? A la fase avanzada donde únicamente falta tomar la decisión. Muchas veces esta es la más compleja porque implica comprometerme en este paso que estoy a punto de dar. Y también como papá y como mamá puede ser un poco complejo porque este paso en particular implica soltarle, permitir que sea él o que sea ella quien le vaya dando sentido a su vida, quien le vaya dando sentido a esa decisión que está a punto de tomar. Entonces, hasta aquí, pues es como mucha información y uno puede decir, bueno, sí, pues, ¿y qué hago con todo esto? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Bueno, muchas veces lo mejor que podemos hacer es preguntar, dar la oportunidad de que el otro o la otra se escuche a sí mismo en voz alta, tiene un impacto impresionante en el sentido de conciencia, incluso a nivel cerebral. El que tú puedas escuchar tu propia voz, narrando las cosas, contando las historias, respondiendo las preguntas, puede ayudar a que captes información que anteriormente no habías captado. De ahí que funcione de pronto ir a terapia, nada más por nosotros los terapeutas, no es por la posibilidad de que quien está siendo acompañado o acompañada tenga la oportunidad de escucharse a sí mismo. Entonces, existen algunas preguntas que como papá, como mamá, como familia, podemos hacerle a nuestros hijos y a nuestras hijas. Una, para reflejar que tenemos toda la apertura de escucharles. Muchas veces preguntamos no con la intención de que el otro nos responda, sino como de irle llevando a la respuesta que consideramos que es la mejor. Aquí hay que empezar a entender que lo mejor que yo puedo hacer para acompañar en este proceso es mostrar y tener un genuino interés de saber qué es lo que necesita mi hijo o mi hija para saberse y sentirse acompañado o acompañada en este proceso. Entonces, si recuerdan estos pasitos y como toda la explicación que les daba en la diapositiva anterior, el objetivo es, como familiar, llevar a nuestro hijo, a nuestra hija, a que pueda descubrirse, a que profundice en esto que él o ella es, porque en medida de que tenga mejor cimentado esto que conoce y reconoce, va a ser más fácil que se comprometa con su decisión, que tome acción, le vaya dando mayor claridad y que esto le permita ir aprendiendo cosas nuevas, no en el sentido académico, sino de sí mismo o de sí misma. Porque muchas veces nos quedamos ya con estas nociones o con estas ideas que ya tenemos
concebidas de quiénes son nuestros hijos, nuestras hijas. Muchas veces nos compramos, ¿no? Como estas descripciones o estas etiquetas. Entonces, aquí la idea es dar espacio a la posibilidad de que todavía hay cosas por descubrir y que eso es lo que nos va a ayudar y les va a ayudar a ellos y a ellas a tomar su decisión. ¿Va? Ahora, les voy a mostrar las preguntas, son un montón, no se preocupen por aprendérselas, porque, ojo, no se trata de hacer un checklist. Vamos a tomar fotos, no se preocupen. Creo que por ahí se va a subir la presentación y la grabación al site, entonces pueden regresar a él si quieren. Pero insisto, sé que esto parece abrumador, pero el objetivo no es hacer un checklist. No voy a llegar hoy en la tarde con mi chiquillo, con mi chiquilla, después de estar aquí todo el día en el ITESO y empezar a hacer check de, a ver, ya te pregunté esto, ya te pregunté esto, ya te pregunté esto. Hay que ubicar en qué parte del proceso estamos y hay que comenzar preguntándole a él o a ella qué necesita. Dependiendo de lo que necesite, yo puedo ir tomando ciertas decisiones o ciertas inclinaciones. Necesito que él o ella tenga mejor claridad de quién es. Le puedo preguntar cosas como qué te sale bien, qué se te facilita. A veces también solo es observar y reflejar y ver si les hace sentido o no. Irle a ubicar, ¿no? Irle acompañando a ubicar sus fortalezas. Quizás ya se conoce y estamos en esta parte del mapa donde estoy empezando a trazar hacia dónde me voy a mover. Alguna vez le he preguntado a mi hijo o a mi hija qué cosas le hacen feliz y qué cosas le hacen sentirse feliz. ¿Qué de lo que hace en su día a día realmente le llena? ¿Y qué cosas de las que yo le pongo a hacer o la escuela le pone a hacer lo hacen sentirse vacío o vacía? Este tipo de preguntas le van a ayudar a encontrar un rumbo, porque muchas veces, como un tema muy cultural, solemos no prestarle tanta atención a esto, ¿no? ¿A qué me llena? Y es muy romántico de pronto, sí, pensar que vamos a tomar la decisión solamente con lo que me va a hacer feliz, pero si comienzo a ubicar las cosas, por lo menos, que me limitan en este tipo de sensaciones, podría ir tachando carreras de la lista. Y eso ya de entrada nos va a ayudar a que no haya deserción. Quizás necesito ayudarle a que vea las cosas desde otro punto, ¿no? A que cambie su perspectiva. Y ahí puedo preguntar cosas como, ¿qué aprendiste de esta situación? De este error que percibes, que hiciste, de esta encrucijada en la que te encuentras, ¿cómo puedes mejorar la situación? ¿Qué cosas se te ocurren que te puede servir? Por lo menos para que te puedas reír de esto lo antes posible. Si necesito aumentar su nivel de conciencia, preguntarle si se ha escuchado, si se ha dado cuenta de estas cosas que dicen automático o de estas cosas que repite constantemente. Darle permiso de que él o ella nos diga qué es lo que quiere conseguir, con qué sueña. Quizás necesito que vaya entendiendo o dándose la oportunidad de dar el primer paso. Y entonces le puedo preguntar, ¿qué pasa si no haces esto que sabes que tienes que hacer? ¿Qué te falta para sentirte listo o lista? Y esta pregunta, pura casualidad, queda justo en el centro, pero es de las primeras cosas que nosotros les preguntamos a los chicos o a las chicas que están en la fase avanzada, ¿no? Es, ¿qué te falta para tomar la decisión? A veces no sabemos, pero por lo menos el empezárnoslo a cuestionar nos va a ayudar a ir ganando claridad para dar el siguiente paso. Quizás ya estoy más adelante en el proceso y solamente necesito ya como irme poniendo estas metas de cuándo voy a tomar la decisión, en qué momento voy a ir a visitar otra universidad o voy a ver otra carrera, me voy a meter a un taller. Aquí hay que preguntar o centrarnos en qué es lo que les mueve,
cómo se van a dar cuenta y cómo se dan cuenta en el mundo, en la vida, de que están haciendo lo correcto. Y ojo, porque como les decía en ir penduleando, no sé si ustedes mismos como adultos que ya somos, hemos contestado la mitad, una tercera parte, 2/3 partes de estas preguntas. Entonces, aquí aplica el, no recuerdo, palabras más, palabras menos, el de le digo a Juanpa que escuche a Pedro. Escucharnos también nosotros. Por último, quizás si ya estamos ya en el último tramo, puedo irle preguntando como qué cosas pueden darle luz, ¿no? O sea, en esta parte de identificar qué necesita, qué información es o cuál es esa señal que está buscando allá afuera para decir, claro, es que esto es lo que yo necesito. También es importante de pronto ubicar quién le podría sabotear, qué cosas son las que le están haciendo dudar. Y por último, para ya darle solución o cierre a esto, puedo preguntarle cómo resumiría la experiencia que está teniendo en este momento. ¿Cómo le contarías a un niño pequeño, porque esto nos exige usar un poco más la imaginación, qué se siente estar parado frente a esta encrucijada? Y por último, ya sí, tal que les preguntamos, platiquen un poquito más de lo que ya nos están diciendo. Ahora, listo, yo sé que son un montón de preguntas y a lo mejor les voy a caer mal, pero es importante y ojalá le vayamos atinando a que hay que ir conectando con qué sentí ahorita que vi como este listado, y estas son poquitas, son un montón. Porque ahorita que les ponía o retomaba este ejemplo, ¿no? De ir regresando a nosotros, para poder saber si me estoy involucrando demasiado o no, si lo estoy haciendo de la mejor manera posible o no, si estoy poniendo todo de mí para que sea el otro o la otra quien tome la decisión, es importante que como mamá, como papá, como familiar, me haga yo también algunas preguntas. Y ojo, son difíciles, les aviso antes de ponerlas, pero son poquitas. Tengo que reconocer a qué le tengo miedo. De este proceso, de esta decisión que está a punto de tomar, me da miedo que se equivoque. Tengo miedo de que se arrepienta y decida cambiar de carrera. Tengo miedo de que no se arrepienta, pero que no sea feliz. Que con esto que logre en el futuro se dé cuenta que ahí no era. O me da miedo que no lo logre, que se dedique a otra cosa, que no logre terminar la carrera. Y la última, que la hago como con todo el amor del mundo, me da miedo que si él se equivoca o si ella se equivoca, eso signifique que yo fallé como papá y como mamá. Y es una pregunta compleja, porque evidentemente como familiares, claro que queremos lo mejor para nuestro hijo y para nuestra hija, para el sobrino, para la nieta, para el nieto. O sea, creo que el hecho de que estemos aquí es fiel testimonio de que ninguna de nosotros queremos que les vaya mal. Pero es importante entender que yo no puedo darle la responsabilidad a mi hijo o a mi hija de que lidie con estos miedos que yo tengo. Sobre todo porque también muchas veces los chicos que llegan a consulta con nosotros, el equipo de orientación vocacional, se los juro que también tienen estos miedos. También les preocupa equivocarse, también les preocupa arrepentirse a medio camino, también les preocupa no ser felices con esto que van a conseguir al final, también les preocupa darse cuenta que no pudieron y sobre todo les preocupa fallarles a ustedes. Entonces, poder ser vulnerables, poder reconocer desde dónde parte mi prisa de ayudar, de aconsejar, de preguntar,
me puede empezar a ayudar a desmenuzar y decidir qué es lo mejor que le puedo preguntar o le puedo ofrecer. De nuevo, porque no, la idea no es que con su decisión yo esté en paz. La idea es que con su decisión él o ella esté en paz. Ya a mí me tocará lidiar con lo propio. Eso es parte del trabajo, ¿no? De ir y venir. Si acabamos, ¿no? ¿Qué hacer? Para empezar, respiren. Vamos a jalar aire. Complejo. Pero haciéndolo como de una manera muy resumida, lo mejor que podemos hacer es escuchar, insisto, porque escucharles les va a permitir a ellos y a ellas también darse cuenta de lo que les está pasando. Y esto puede ayudar muchísimo, por lo menos para aligerar el proceso, para quitar presión. Ofrecer recursos, ¿no? Esto, insisto, el haberles traído el día de hoy aquí a este evento es una manera de acercarlos a tomar esa decisión, acompañarles, sentarnos con ellos a revisar los programas de estudio, ver, ¿no? De oye, ¿qué asignatura de las que puede ser que veas te llama más la atención? ¿Cuál te llama menos? Oye, fíjate que yo tengo un amigo, una amiga que se dedica justo a eso que tú quieres hacer. ¿Te gustaría platicar con él o con ella? Poderlos acercar y darles esta posibilidad también de que sean autónomos o autónomas, es decir, que tomen estas decisiones, que les expresen qué necesitan, que les compartan qué es lo que les preocupa. Esto va a ayudar muchísimo con el punto de modelar aperturas, en medida que yo escucho, en medida que yo acompaño, en medida que yo acerco, también le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija a tener apertura a estas posibilidades, a ser vulnerable, a decirme qué necesita. Y a veces también se vale que como papá o mamá puede decir, pues la neta sí me da miedo, pero te voy a apoyar en lo que decidas. No necesito como desbordar y decirle, no me parece tu carrera. A veces pasa, estoy diciendo que aquí nos queremos mucho todos, pero ayuda, ¿no? El que ellos sepan o ellas sepan, se vale. También nosotros nos hemos equivocado. Retomamos la primer diapositiva, ¿no? Qué padre sería, saliendo de esta charla, terminando Casa Abierta, sentarnos a tomar un cafecito, una chela si ya somos mayores de edad, y poder platicar de estas encrucijadas que yo también como papá o como mamá he pasado, qué aprendí de ellas, qué fue lo que me dejaron, qué tuve que soltar, qué me implicó renunciar a lo que yo renuncié, regresar a mí mismo o a mí misma y permitir que mi hijo o mi hija me vea también como un ser humano, puede ayudarles a que ellos se sientan y ellas se sientan mirados y miradas también como seres humanos, ya no como el hijo o la hija que tiene que cumplir con la carrera, tiene que cumplir con el futuro. Y respirar, no se nos olvide respirar. Suena a chiste, pero darnos o recordar que de repente tenemos que pausar para respirar, concentrarnos en respirar, sobre todo en estos procesos complejos, nos ayuda a bajar el ruido mental, nos ayuda a procesar mejor las emociones, nos ayuda a despejar un poquito como la bruma que de repente podemos llegar a sentir. Entonces, por último, la reflexión con la que quiero cerrar es entender que el proyecto de vida, es decir, elegir carrera o a lo que yo me voy a dedicar, no es algo que se construye una vez y para siempre, no es algo que lo voy a decidir a mis 17 y 18 años y ya no va a haber vuelta atrás. Lo que va a ser mi vida es algo que yo voy a ir construyendo día a día, con todas las decisiones que yo tome, con todas las experiencias a las que yo me permita pues, vivir, con los errores que cometa, con los aprendizajes que tenga,
con los vínculos que vaya haciendo en el camino, con eso es con lo que voy a ir tejiéndole. El proyecto de vida no se tiene que ver solo hacia adelante, hacia el futuro. Tiene que ver también con esto que ya he venido construyendo. Y de nuevo, todos los días podemos decidir. Todos los días tengo yo la posibilidad de cambiar el rumbo si así es como yo lo siento. Entonces, darnos esta presión y entender que independientemente de si me voy a dedicar o no, voy a estudiar o no, me voy a tomar un tiempo, una pausa o no, todo esto me va a permitir ir adquiriendo herramientas que me van a ayudar en un futuro a estar lo más en paz posible, mis decisiones, mis errores, mis compañeros. Y pues nada, les agradezco mucho la atención.